Encontré un tampón extraño en el auto de mi esposo. Me hizo creer que estaba loca, hasta que mi cámara de seguridad reveló el asqueroso secreto. No olvides suscribirte en nuestro canal, subimos nuevas historias todos los días. Tengo 29 años y he estado con mi esposo, de 30 años, durante 7 años en total, y hemos estado casados durante 4 de ellos. Jamás he tenido una sola razón para sospechar que él me fuera infiel o que estuviera un poco insatisfecho con nuestro matrimonio. A él le agrada hacer el chiste de que todavía estamos viviendo en nuestra etapa de luna de miel, a pesar de que ya pasaron casi 5 años y de que tenemos 2 hijas en común. Yo no habría cuestionado eso, ni habría dudado de él, si no fuera por una sorpresa que encontré oculta dentro de su automóvil el mes pasado. Todo ocurrió cuando estaba acomodando a nuestra hija en su silla de seguridad. En ese momento noté que había algo metido justo entre los cojines del asiento trasero. Lo jalé hacia afuera y vi que se trataba de un tampón. Esto no habría sido algo tan inusual si no fuera por el hecho de que yo tengo un dispositivo intrauterino que ha suspendido por completo mi periodo menstrual durante todo el último año. Para empeorar la duda, ni siquiera reconocí el estilo ni el diseño de la envoltura del producto. Decidí mostrárselo a mi esposo. Él pareció no comprender en lo absoluto qué era lo que tenía en la mano, y mucho menos entendía la razón por la que yo lo sostenía frente a él, hasta que le expliqué con claridad el lugar exacto donde lo había encontrado y el motivo por el cual estaba segura de que eso no me pertenecía. Él simplemente se limitó a encogerse de hombros. Dijo que probablemente le pertenecía a su compañera de trabajo, Fiona. Me comentó que no es una práctica extraña que él comparta el viaje en automóvil para ir a almorzar con sus colegas de la oficina. Además, ambos somos bastante cercanos a Fiona y a su esposo, por lo que asumí que era viable que el tampón se hubiera salido de su bolso en algún momento en que él los transportó o le ofreció un viaje a ella. Pensé que no era un gran problema. Saqué el asunto de mi mente por un tiempo, hasta que tuvimos una cena programada con Fiona y su esposo un par de semanas después. Yo deseaba creerle a mi esposo con todo el corazón. El problema era que no podía dejar de pensar en la forma exacta en que el objeto estaba guardado en el asiento, y en cómo mi esposo pareció no darle ninguna importancia al respecto. Pasó por mi mente la idea de que tal vez estaba fingiendo demencia. No lo sé. El caso es que hice algo de lo que ahora me siento un poco desquiciada. Inventé que tenía una emergencia íntima y le pregunté directamente a Fiona si tenía algún tampón que pudiera facilitarme mientras estábamos afuera juntas. Ella buscó en sus pertenencias y me entregó uno. Era idéntico al tampón que yo había recolectado en el asiento trasero de nuestro auto. En ese instante solté un suspiro de alivio. Concluí que el tampón hallado en el vehículo era el mismo que ella usaba, y que, con mucha probabilidad, existía una explicación inocente sobre la razón por la que se quedó olvidado en el asiento trasero en primer lugar. Asumí que había visto el último de los productos de higiene femenina fuera de lugar, hasta que encontré otro tampón esta mañana. Esta vez el hallazgo ocurrió dentro de mi propio cajón de calcetines. Experimenté un malestar físico real ante la sola idea de que mi esposo estuviera sosteniendo un romance secreto, y me sentí aún más descompuesta al pensar que la otra mujer pudiera estar dejando estos artículos a propósito en lugares visibles para que yo los encontrara. Pero me surgió una duda: si se trataba de la compañera de trabajo de mi esposo, ¿por qué se habría expuesto ella misma al ofrecerme un tampón idéntico la otra noche? En cualquier otra circunstancia yo querría sentarme a hablar con mi esposo sobre esto, pero siento demasiada descompostura y una gran vergüenza como para acercarme a él con lo que acabo de descubrir. ¿Qué se supone que debo hacer? Actualización, 20 de septiembre de 2023. Pasar las últimas semanas analizando cada posible origen de esos 2 tampones ha sido mi propio infierno personal, pero deseo compartirles un avance de la situación. Poco tiempo después de publicar mi testimonio en este espacio, decidí contarle a mi hermana todo lo que estaba sucediendo. Le relaté el asunto del tampón en el asiento trasero, el del cajón de calcetines, la aparente confusión de mi esposo, el tampón que me dio Fiona y todas las sospechas que pasaban por mi mente pero que me resistía a creer. Nos sentamos a comparar los productos, a excepción del primero del auto, que yo ya había tirado a la basura, y comprobamos que eran de la misma marca y estilo, solo que con diferentes niveles de absorción. Yo tenía la certeza de que no había dejado ninguno de esos artículos en lugares donde mi esposo o mis hijas pudieran encontrarlos y moverlos. Mis hijas tampoco sabían qué eran esos objetos ni de dónde habían salido. Mi hermana se mostró convencida de que la responsable era Fiona, aseguraba que ella estaba teniendo intimidad con mi esposo, jugando con mi mente, o ambas cosas. Una confrontación directa con cualquiera de ellos seguía pareciendo una mala idea, por lo que mi hermana sugirió invitar a Fiona y a su esposo a nuestra parrillada del día del trabajo para observar su comportamiento. Por desgracia, ellos ya tenían otros planes programados. Mi hermana y yo estuvimos de acuerdo en que era muy pronto para instalar cámaras ocultas sin tener otra clase de evidencias, así que nos limitamos a esperar. Me dediqué a vigilar a mi esposo en busca de cualquier cambio en su conducta, no detecté ninguno,
Revisé nuestra casa para ver si aparecía algún objeto extraño o ajeno, no encontré nada, e incluso presté atención a las niñas por si mencionaban haber conocido a nuevos amigos. El esposo de mi hermana insistió mucho en este último detalle, y esa era la razón por la que él se inclinaba a creer que los tampones no tenían ninguna malicia oculta. Nos dijo que si algo estuviera ocurriendo dentro o alrededor de nuestro hogar, resultaría casi imposible ocultárnoslo a las niñas y a mí, debido a que mi esposo es quien se encarga de llevarlas y traerlas de la estancia infantil y de la mayoría de sus actividades durante la semana. Sentí un gran alivio al escuchar su punto de vista. Sin embargo, mi perspectiva cambió por completo cuando mi hija menor, de 2 años, enfermó la semana pasada. Mi deseo era quedarme en casa para cuidarla, pero mi esposo insistió firmemente en que yo debía asistir a mi trabajo mientras él se quedaba en el hogar atendiéndola. Acepté la propuesta. Mi hermana y su esposo consideraron que era una excelente señal el hecho de que él estuviera dispuesto a ausentarse de sus labores de un momento a otro para ver por la niña. En ese punto, todos comenzábamos a dejar atrás el asunto de los tampones. Para el tercer o cuarto día, yo me sentía feliz de ver a la niña casi recuperada y a un esposo colaborador que la ayudaba a salir de la enfermedad. No obstante, hacia el final de esa semana, regresé al hogar y encontré algo muy extraño. La pequeña, a quien yo misma había dejado por la mañana vistiendo un conjunto de pijama viejo, ahora se encontraba vestida con una prenda de una sola pieza que yo jamás en la vida había visto en la casa, y además llevaba un broche diminuto sujetando su cabello. No puedo presumir de tener la memoria más aguda del mundo, pero poseo un buen sentido de lo que mis hijas visten en su día a día, y conozco de forma detallada la ropa que tienen. Yo había dejado de comprar y usar esas prendas completas con botones frontales mucho antes del nacimiento de nuestra segunda hija, debido a que abrochar tantos botones es una complicación innecesaria que detesto para los cambios rápidos de pañal. Simplemente es una prenda que yo jamás elegiría para vestirla, y mi esposo lo sabe perfectamente. Él no se encarga de planificar ni de comprar la ropa de las niñas, y con toda certeza jamás les coloca accesorios en el cabello, por lo que me quedé estupefacta. Experimenté un gran impacto ante la idea de que una persona ajena hubiera estado cerca de mi hija enferma sin mi conocimiento. No lo medité 2 veces. Fui directo hacia mi esposo y le pregunté si alguien había estado de visita en la casa para verlo a él o a las niñas. Él mostró una expresión de confusión, idéntica a la de las ocasiones anteriores, y me cuestionó por qué pensaba algo así, asegurando que solo habían estado él y las niñas durante todo el día. Le interrogué una vez más, pidiéndole que me dijera si alguien se había detenido al menos a saludar en la puerta, y volvió a negarlo, exigiéndome que me tranquilizara. Estuve a punto de perder los estribos y lanzar todas mis acusaciones en ese mismo instante, pero nuestra hija mayor entró a la habitación y notó que algo andaba mal. Con una voz más calmada, le pregunté por tercera vez si alguna persona había estado cerca de nuestras hijas, y mi esposo juró por su vida que las niñas no habían convivido con nadie más que con él. También negó haber comprado ropa nueva o haber peinado a la menor. Con nuestra hija presente y mis emociones totalmente descontroladas, preferí dejar el tema. No lograba encontrarle una lógica a lo sucedido, y el panorama no se aclaraba en absoluto, causándome un gran desgaste con explicaciones que no encajaban. Para responder a algunas dudas de las personas que leyeron mi caso, mi hija de 2 años solo puede ligar un par de palabras a la vez. Cuando le pregunto sobre su día con papá o sobre su ropa nueva y el broche, ella responde basándose en los estímulos o pistas que yo misma le doy. Por ejemplo, si le pregunto, ¿quién te dio ese lindo broche?, ella solo repite las palabras, lindo broche, o empieza a decir, mamá, papá, una y otra vez de forma consecutiva. Mi hija mayor, de casi 4 años, estuvo en la estancia infantil toda esa mañana y no recuerda nada inusual de ese día, no presenció el cambio de ropa ni el broche, por lo que deduzco que la modificación ocurrió temprano por la mañana, pero no tengo la certeza absoluta. Por otra parte, mi trayecto al trabajo dura 45 minutos de ida, lo que imposibilita que yo pase a la casa a inspeccionar a la hora del almuerzo. Mi hermana ha tenido la gentileza de ausentarse de sus labores para conducir frente a mi casa en algunas ocasiones, pero no ha detectado movimientos extraños en la entrada. Contamos con una cámara Ring en la puerta principal y manejo la aplicación en mi teléfono con las notificaciones de movimiento activadas, pero no se ha registrado nada inusual por esa vía. Estoy abierta a sugerencias sobre sistemas de vigilancia más discretos, pues carezco de conocimientos tecnológicos y temo que una cámara común sea descubierta con facilidad por mi esposo. También aclaro que revisamos el correcto funcionamiento de los detectores de monóxido de carbono de manera constante, por si alguien pensaba que estaba sufriendo alucinaciones. Algunos me preguntaron si el broche pudo venir de la estancia infantil. Veo esa opción viable para el accesorio del cabello, pero resulta muy poco probable que ocurra lo mismo con la ropa. La menor llevaba días sin asistir a la estancia debido a su enfermedad, y si hubieran regresado con esos objetos antes, lo habría notado de inmediato,
en especial por tratarse de un estilo de prenda que detesto con el corazón. Actualización final, 6 de octubre de 2023. Tras perder la calma por el asunto del broche y la prenda de vestir, comprendí que las conjeturas y acusaciones no me llevaban a ningún sitio. Me sumergí tanto en la paranoia y la angustia que descuidé mi descanso, mi alimentación y la atención a mis hijas. Al no obtener respuestas de parte de mi esposo, decidí adquirir las cámaras ocultas. Solicité el envío a la dirección de mi hermana y su esposo aceptó colaborar con la instalación en mi hogar. No obstante, antes de recibir los dispositivos, obtuve la confirmación que tanto esperaba. Una alerta de movimiento de la cámara Ring me indicó actividad en la entrada principal mientras me encontraba en el trabajo. Esperaba observar a un repartidor, a una mascota o a un vendedor de servicios, pero me invadió la sorpresa al ver una grabación de una mujer joven ingresando a la casa de la mano de mi hija, seguida muy de cerca por mi esposo y mi otra niña. Se suponía que las menores estaban en la estancia infantil y mi esposo en su empleo. Según mis conocimientos, esa mujer residía a 2 estados de distancia debido a una restricción judicial dictada por un tribunal que le impedía moverse de allá. Llamé de inmediato a mi esposo para exigirle una explicación sobre la presencia de esa mujer en nuestra propiedad. Al no obtener respuesta, le envié un mensaje de texto con la misma pregunta. En su torpeza, él comprendió el error de utilizar el acceso principal, supo de la notificación de la cámara e intentó postergar el desenlace ignorando el teléfono. Tras insistir por 5ª o 6ª ocasión de manera consecutiva, finalmente atendió la llamada. La mujer de la grabación era la hermana de mi esposo. Ella era la procedencia de los 2 tampones, de la prenda de vestir y del accesorio del cabello. Se trata de una persona registrada en el padrón de delincuentes sexuales que además lidia con adicciones en proceso de recuperación. Durante su juventud, obligó a guardar silencio a otro integrante de la familia tras haber abusado de su persona de forma reiterada. Yo no la había visto ni sabía de ella en años, y por las expresiones de mi esposo, asumí que jamás regresaría a nuestras vidas. Sin embargo, ahí estaba, dentro de mi hogar y conviviendo con mis hijas. Siento una indignación profunda. No se trataba de una infidelidad, pero el panorama resulta más desagradable al descubrir la identidad de la persona y las circunstancias de los hechos. Al parecer, mi cuñada, tras concluir otro proceso de rehabilitación, buscaba retomar el contacto y resarcir los daños con las personas afectadas, figurando mi esposo en los primeros lugares de su lista. Mi esposo prefirió ocultarme la situación por temor a que yo alejara a las niñas de su familia, por lo que pactaron encuentros ocultos en nuestra casa durante mi jornada laboral. Utilizaban el acceso de la cochera dentro del vehículo para evitar activar la cámara de la entrada principal. Ella pasó la noche en nuestro hogar durante un fin de semana en que realicé un viaje de negocios, utilizando nuestra propia cama. También cuidó a las niñas una noche en que mi esposo me aseguró haberlas dejado en la casa de sus padres. Ella adquirió la vestimenta de las menores y colocó los accesorios que mi esposo juró por su vida que yo misma había elegido por la mañana. Mi esposo sostuvo firmemente que todo estaba en mi mente. Aseguró que el asunto de los tampones, la ropa y el broche eran imaginaciones mías. Permaneció indiferente viéndome sufrir por semanas debido a una persona que él insistía que no existía. Minimizó cada hallazgo extraño tratándome de irracional. Insinuó que yo atravesaba por un cuadro de depresión posparto, a 2 años del nacimiento de mi hija. 4 años atrás, le confié que uno de mis mayores temores en la maternidad era padecer esa condición, tal como le ocurrió a mi madre conmigo, por el miedo a no estar presente para mis hijas y cargar con la culpa con el paso del tiempo. Me sugirió que me faltaba descanso, que extrañaba demasiado a las niñas y que requería evaluar mi estado de salud mental con un especialista. Le otorgué el beneficio de la duda por ser mi esposo y porque ninguna otra opción parecía lógica en ese momento. Ahora, tras un mes de manipulación psicológica, compruebo que mi confianza fue traicionada, dejándome una enorme frustración y un profundo enfado. Mi matrimonio está terminado. Si te gustó la historia, regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal, El Rinconcito de Reddit 3000, para no perderte ninguna de nuestras historias.